Hoy es el sábado 12 de agosto. Tenemos los temas, la unidad 6, Paul Feyerabend y Larry Laudan. Los puntos son el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, el todo vale de Paul Feyerabend, el modelo jerárquico de Larry Laudan y el modelo reticular laudaniano. Y algunos otros puntos, ¿verdad?, interesantes de ese pensamiento. En la agenda del día tenemos el saludo inicial, creo que saludé, no recuerdo. Proyección de una diapositiva introductoria, que en realidad es un video introductorio, enseguida vamos a proyectar. Proyección de la diapositiva sobre las unidades del día. Preguntas sobre el trabajo final, si hay alguna duda. Y socialización de algunas cuestiones, ¿verdad?, importantes. Cierre. Las actividades, tratamiento de los trabajos al final del módulo. O sea, del trabajo final del módulo al final, entonces, de todas las eh, todo el desarrollo de la clase de hoy. Bien. Tenemos el texto sobre Feyerabend. Es un texto breve. A ver, Clara, adelante. Sí, cierto, cierto, cierto. La presentación. Y sí, sí, Clara, me olvidé. Entonces, yo voy a dar, voy a dar espacio entonces para que ese grupo pueda presentar su trabajo. Perfecto, perfecto. Y puede ser ahora, Clara. Clara, si te parece, puede ser ahora. O bien, Clara, ya que el compañero no está presente ahora, entonces puedo desarrollar un epistemólogo y después, entonces ya para tener tiempo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces sigo nomás con la clase, Paul Feyerabend. Y la verdad, Clara, que me olvidé completamente, pero ese no es problema, no es problema. Tenemos mucho tiempo. Paul Karl Feyerabend. ¿Listo? Nació en Viena el 13 de enero de 1924 y falleció el 11 de febrero de 1994. Sí, filósofo de la ciencia, que a lo largo de su vida ha experimentado una evolución constante, ha cambiado mucho de bando, por decir, ¿verdad? Era por un lado poperiano, dice ahí, y por el otro era antipoperiano, era racionalista por ende, y después era irracionalista. ¿Cómo se puede entender el irracionalismo epistemológico entonces aquí? Y bueno, vamos a tratar de entender. Era empirista, después fue antiempirista, antipositivista, relativista por sobre todo relativista, siempre con un alto grado de anarquismo. Y ahí entramos en un nuevo concepto, ¿verdad? El anarquismo. A pesar de que la vez pasada hablamos un poco de ello, de la ideología del anarquismo en el pensamiento de Thomas Kuhn. Bien, yo ya estoy entrando en algo que todavía no debía hacer. Vuelvo al punto. Hay un micrófono abierto, parece. Creo que es la profe Cecilia. Sí, de Cecilia. Sí, estamos escuchando su relato. Su clase estamos escuchando. Sí, estamos escuchando su clase. Sí, creo que hablaba de, no recuerdo qué. Bien, entonces me voy yo al video introductorio entonces. Ah, ya, ya, ya. No, no es nada, no es nada. Bueno, ahí ingresa alguien que no estoy viendo su nombre. Ismael. Ahí está. Bien, sigo entonces. Ahora sí voy a abrir mi video introductorio de la unidad 4. No se ve. Bueno,
Alguien no cargó ahí, un descuidado. La profesora Reina está ingresando también. Un momentito, entonces traigo el vídeo.
Bien, seguimos entonces. Siguiente tema. Veíamos el texto de la clase entonces del nuevo filósofo. Ah, no, es del anterior. Aquí está. Y tenemos también el texto de la clase del filósofo Larry Laudan. Pasamos entonces al... Ah, y hay un texto nuevo también sobre la síntesis de la epistemología, donde abarca todo lo que desarrollamos a modo de conclusión. Y primeramente vamos a ver la diapositiva de Paul Feyerabend. Bueno, este es el personaje en cuestión. Bueno, no tan cerca. Biografía de Paul Feyerabend, filósofo austriaco nacido en Viena, otro vienés,
Tras doctorarse en filosofía por la universidad de su ciudad natal, se trasladó a Londres en 1952 para cursar estudios de filosofía de la ciencia con Popper. En su obra más conocida, Contra el método, en el año 1974, ese fue un pequeño desliz, tal vez, ¿verdad?, para la ciencia o la epistemología en su momento, ya que recibió todo tipo de críticas por irse en contra del método científico de esa época. Parecía ser que la ciencia era muy estricta, exacta en esa época, se consideraba al menos, ¿verdad? Y la postura de Feyerabend fue totalmente controversial. Bueno, voy a buscar un poquitito de ese argumento, si me permiten. La vez pasada nosotros hicimos un esquema. Un esquema sobre el mismo. Sí, era este punto. Ahí está. Veíamos nosotros el término paradigma en su más amplio sentido en cuanto a la ideología. Y veíamos tres ideologías, dos específicamente bien sistemáticos: el liberalismo, que nace justamente en Estados Unidos y Francia, y el socialismo, que brota en Rusia y otros países. Totalmente antagónicos, ¿se acuerdan? El liberalismo, sosteniendo las libertades individuales y la propiedad privada, y el socialismo justamente en oposición al liberalismo, que defiende las libertades sociales, la sociedad sin clases aparente, y también la abolición de la propiedad privada. Y el tercer punto que surge también en la historia, el anarquismo. Anarquismo sin gobierno. Su frase: sin amos y sin Dios. No acepta ningún tipo de imposición, ni del liberalismo ni del socialismo. Esto a nivel político, filosófico y también, por supuesto, en todos los ámbitos de la ciencia. Y ni qué decir en el ámbito de la epistemología. Entonces, el representante del anarquismo epistemológico, uno de ellos es Paul Feyerabend, el que estamos viendo ahora, que se opone justamente a la forma de hacer ciencia, ya sea del liberalismo como del socialismo ruso. Si le queremos dar un ejemplo, podemos ver en cuanto al conductismo liberal de John Watson y a la reflexología rusa, que van en el mismo ámbito, ¿verdad?, de la ciencia, pero en oposición. Entonces, hay una postura contraria, que no acepta ninguno de esos. Bien, visto esto y un poco repasando lo anterior, volvemos al punto. Entonces, como era tan controversial, recibió mucha crítica y por mucho tiempo no escribió más y quedó callado, pero después nuevamente se anima y se despide plenamente de la razón en su obra Adiós a la razón. Ahí ya se despide radicalmente de lo racional. Bien, tenemos que tener en cuenta que la postura anarquista también es irracionalista. En el ámbito de la psicología le tenemos a Sigmund Freud como representante, y otros, Neil. En el ámbito de la pedagogía le tenemos a Rousseau y otros también en alguna medida. Bien, seguimos. Lastimosamente no cuidé el tipo de letra, el color de la letra con el fondo, y quedó de esa forma. Bueno, oscurito. Es muy anarquista mi diapositiva, por cierto. Le vemos en una nueva pose a nuestro querido Paul Feyerabend. Digo querido, ¿verdad? Pero no sabemos si va a ser querido en este ámbito. Con un peinado así tipo controversial, ¿verdad? Yo creo que lo hizo a propósito, para demostrar un poquitito o evidenciar su postura
contraria a todo lo dado. Todo tipo de conocimiento es válido para la ciencia, si produce conocimiento. Ahí se ve bien, no tan bien, pero ahí se ve. Entonces, todo tipo de conocimiento que produce la ciencia o el ser humano es válido para la ciencia. Realmente sí produce conocimiento. Es muy fuerte lo que dice, es muy amplio también, ¿verdad? Porque habla de todo tipo de conocimiento, incluso del ámbito de las creencias, los conocimientos eh, pseudocientíficos, por decir. Parece que está cocinando ahí nuestro estimado filósofo. O alguien le ocupó para que lave los cubiertos. Probablemente sea eso. Estamos un poco emparentados. No, ya vamos a empezar a atacarle. Creo que sí, tenés razón. La ciencia es una ideología. También es muy fuerte esta afirmación, este aforismo. ¿Por qué? Porque sostiene a todos los ámbitos de la ciencia como ideologías. ¿Y qué es una ideología, como veíamos vez pasada? Una ideología, como estas, son explicaciones amplias de la realidad, o sea, del mundo, desde una perspectiva totalmente relativa. O sea, una visión relativa de la realidad toda. Como ven aquí, esto se va abriendo y va comprendiendo la realidad toda, pero desde su perspectiva. Lo mismo pasa con el socialismo. Cada uno ve la realidad, pero de una forma radicalmente opuesta. Entonces, ¿en qué consiste en la ideología? La ideología es la visión del mundo. Y esa visión del mundo no solamente se refiere al sentido político ni filosófico, sino también al sentido científico. Total. Y cuando hablamos de ideología, hablamos de una carga emotiva, o sea, de creencias, de creencias. Y ahí entra todo. Y lo compara también, cuando habla de ideología, lo compara también con la religión. Porque la religión también, para Feyerabend, es igual que la ciencia. O la ciencia es una religión más. ¿Por qué? Porque está cargada de creencias. Ah, ese me hace doler la cabeza este color. No sé cómo habré pensado en poner estos colores. Apenas puedo leer. Bueno, menos mal que no es azul y rojo. Ahí sí va a protestar radicalmente. No existe racionalidad. Adiós a la razón, nos dice. Adiós a la razón. Pues no existe un método único válido para toda la ciencia. No, cada uno va a buscar su método. Y ahí ya salvan muchas cuestiones que eran totalmente inconmensurables en Thomas Kuhn. A pesar de que también Feyerabend sostiene la inconmensurabilidad de las teorías científicas. Sí, por un lado. Pero también da validez a cualquier tipo de conocimiento. Voy a repetir la frase a pesar de que me hace doler la cabeza ya. No existe racionalidad, pues no existe un método válido y único para toda la ciencia. Su pensamiento se denomina anarquismo epistemológico. Justamente decía yo, el anarquismo. ¿Qué sostiene el anarquismo? Y el anarquismo prácticamente no es una postura sistemática consolidada, sino más bien es como no aceptar lo dado, o no aceptar las imposiciones. De repente es el católico que se da cuenta que es católico y tiene un poquitito de racionalidad y dice, ah, mira, me impusieron ser católico y renuncia de repente. Y otro que no se anima. Pero es algo dado que se te impone. Ahí lo vemos más serio, pero más relajado a la vez, más pensativo. Todo vale. El todo vale de Paul Feyerabend. ¿Y qué es el todo vale? Como decíamos hace rato, todo conocimiento producido es válido si resuelve los problemas del hombre, si le sirve a la ciencia. Y a eso también lo denomina el principio de proliferación. Porque cuanto más conocimientos que expliquen una misma realidad, entonces es válido.
Si yo quiero estudiar, si quiero confrontar una problemática del hombre, un problema del hombre, puedo utilizar cualquier tipo de métodos, ya sean racionales como irracionales. Y capaz que lo irracional de repente sea más efectivo que lo racional. Entonces lleva la ciencia al otro lado, a las pseudociencias, tal vez. La proliferación consiste justamente en la invención y elaboración de teorías inconsistentes con relación a los puntos de vistas aceptados, a lo que ya está establecido por la ciencia. Oponerse a ello, oponerse a ello, a lo dado. Bueno, me van a decir que también fue un general, ¿verdad? Que de alto rango, me van a decir. Pero les tengo que decir que en realidad él era un soldado nazi. No era un comandante, no era un general de alto rango, no. Era un simple soldado raso, por decirlo, de las SS, por cierto, ¿eh? Tampoco tan común. La contrarregla. Hay circunstancias en las cuales resulta aconsejable introducir y elaborar y defender hipótesis que contradigan resultados experimentales perfectamente establecidos y universalmente aceptados. ¿Por qué no? Me opongo a lo dado, me opongo a cómo la ciencia hace sus métodos y también sus métodos, las teorías. La inconmensurabilidad. Y ahí su pelo yo ya no sé qué es, ¿eh? Sinceramente. ¿Le parece a este que suele arruinar las navidades? ¿Cómo se llama este personaje? Grinch. El Grinch, ¿le parece? Le pintamos de verde y es el Grinch. La inconmensurabilidad, al igual que Thomas Kuhn, también sostiene que las teorías opuestas son incomparables, son incomprensibles entre sí. Existen teorías rivales que pueden ser radicalmente diferentes y que no sea posible formular los conceptos básicos de una teoría a otra y viceversa. Dadaísmo, del bisilábico dada, de un niño, ¿verdad? Que empieza a hablar, en el que se quiere reconocer la primera palabra articulada por el niño. Movimiento artístico, esto nace en el arte, iniciado por Tristán Tzara en el año 1916 sería, sí. En el programa justamente de esta escuela figuraban como puntos principales el desprecio por el público y la ausencia de toda significación racional, por la supresión misma, ¿verdad?, de relaciones entre el pensamiento y la expresión. Cualquier tipo de expresión es válido e incluso sin sentido, pero va a tener sentido en el momento en que el público lo interpreta. Críticas, recibió un montón de críticas. Por ejemplo, una de ellas es que la ciencia es un producto social, o sea, que cualquiera puede hacer ciencia. Hoy en día en boga, por cierto. Su irracionalismo e intolerancia para valorizar el progreso gradual de la ciencia, porque no hay progreso para él, porque todo es irracional. Anulando toda prescripción, se perdería justamente la noción de uno de los principios y guías fundamentales del desarrollo de la misma. Fin. Bien, ahí nos hace una mueca, por cierto. Bien, pauso el sonido para... Este es un tema de Cordera, escrito por él mismo, ¿verdad? Gustavo Cordera. Y bueno, pueden escucharlo por ahí. Por el tiempo, entonces no expongo totalmente el audio, ¿verdad? Bien, y también por el tema de YouTube que puede banearnos de repente. Muy bien, algo positivo, rescatable de este señor, que
Toda crítica en la ciencia es buena. Cuando uno, como decía Thomas Kuhn, está dentro de un paradigma vigente, sostiene y tiene la creencia de que ese paradigma es el único que puede comprender la realidad. Sin embargo, hay otras visiones del mundo, pero al encontrarse esos paradigmas son totalmente incomprensibles, inconmensurables. Entonces, no da pie a la visión del otro. Lo que propone este señor de entrada es justamente la crítica, la crítica a cualquier tipo de comunidad científica. Y eso es válido. La crítica siempre va a ser válida en todos los ámbitos. Hace que nos reestructuremos, hace que mejoremos. Seguramente no va a ser una postura muy coherente que digamos, ¿verdad? Pero es una crítica. A pesar de ello, podemos decir de que existen posturas irracionalistas en todos los ámbitos de la ciencia. Este filósofo fue un filósofo anarquista e irracionalista. Filósofos anarquistas los tenemos a montones, de hecho, y también irracionalistas, por sobre todo. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este pensador. Muy bien. Eh, no sé si la compañera, creo que era Clara, ya está preparada, o sea, su grupo está preparado para la presentación. Entonces le doy la palabra. Muy bien, perfecto. Entonces voy a dejar de presentar y ya dejo en sus manos. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Muchas gracias por la oportunidad de adelantar el trabajo final. A nuestro grupo nos toca entonces hablarles un poco sobre la epistemología y la percepción. Soy Mirna Balbuena, los demás compañeros también irán presentándose. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo también soy del grupo y soy Cindy López. Buenos días, soy Blas Rolón. Y falta Richard. Hago su parte. Bien, para iniciar voy a estar leyendo un poco la introducción. Este trabajo nos intentará adentrar en un conjunto de ideas y pensamientos que va a permitirnos reflexionar sobre el conocimiento humano y su relación con la percepción del mundo. Nos propusimos como objetivo entender la relación de la epistemología con la percepción, comprender sus procesos perceptuales y cómo estos influyen en nuestro conocimiento al validar nuestras experiencias sensoriales. Y esto queremos lograrlo a través del análisis de algunas teorías epistemológicas más relevantes y su relación con los procesos perceptuales, así como también del protagonismo de la percepción en las creencias y prejuicios. Adelante, Richard.
Sí, buenos días. Continuando un poco lo que dijo el compañero, la justificación de ese trabajo pasa por el hecho de que la epistemología y la percepción son dos áreas que están estrechamente entrelazadas en la filosofía y desempeñan un papel preponderante en la comprensión del conocimiento y su relación con el mundo que nos rodea. La percepción es el medio por el cual accedemos a la realidad, es decir, la forma en que percibimos el ambiente que nos rodea y cuya puerta nos proporciona la información sobre nuestro entorno, mientras que la epistemología nos da la herramienta para validar dicha información. Siguiente, por favor. Al indagar este tema, estamos no solo intentando comprender cómo pensamos y adquirimos conocimiento de nuestro entorno, sino también cómo podemos aplicar estos conocimientos en sus diversas áreas. Al comprender la relación entre la epistemología y la percepción, estaremos en una posición de acercarnos a un pensamiento más crítico y una evaluación más reflexiva de la información que recibimos, lo que nos permitirá enfrentar los problemas actuales en una investigación científica con una fundamentación sólida. Acá lo que podemos un poco es la definición de epistemología, que está de más ya, digamos, es una definición que está de más rayada ya en el curso, ¿verdad? Dice que es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento humano. Esta área investiga las preguntas fundamentales que se relacionan con la naturaleza, el origen, el alcance y los límites de la información proporcionada por el conocimiento, así como los métodos utilizados para adquirirlo. Y digamos que el resumen fundamental de todo o sea, de todo lo que, digamos, me tocaba en la posición es esta, ¿verdad? Es este punto que está acá, que son las principales corrientes epistemológicas. Las mismas difieren en la forma en la cual accedemos al conocimiento. Está el empirismo. Básicamente el empirismo es el conocimiento que se basa en la experiencia. Luego está el realismo, que es digamos que una corriente filosófica que hablaba un poco sobre de que el conocimiento no depende mucho de la conciencia ni de la percepción, sino que está de por sí en el universo, digamos. O sea, lo que yo perciba del entorno importa poco o nada, porque los objetos están ahí, a mi alrededor. Básicamente de eso habla. Después tenemos el racionalismo. El racionalismo, por el contrario, habla de que lo que yo llego a aprender del entorno depende mucho de lo que yo interprete y no tanto de lo que está en el ambiente en sí. Se contrapone un poco a lo que es el realismo. Luego tenemos el constructivismo, y este término sobre todo está muy utilizado en lo que es la educación, que básicamente cada uno construye su conocimiento a partir de lo que percibe del ambiente, ¿verdad? Eso implica también tener un poco de experiencia previa en algún proceso. Luego tenemos el idealismo. El idealismo es una corriente filosófica que es más o menos, o sea, por lo menos yo entendí que es más o menos similar al realismo, y habla un poco sobre de que lo que está digamos, en el entorno tampoco depende tanto de lo que yo perciba. O sea, lo que está, y lo que no está en el ambiente es imperceptible para mí. Luego, el pragmatismo es muy similar a lo que es el empirismo. Depende mucho, lo que yo aprenda del ambiente depende mucho de lo que es la experiencia previa. Y por último, el escepticismo, y aquí el escepticismo más que nada es la negación de la verdad, es decir, digamos que la verdad siempre, o sea, nunca vamos a poder llegar a ella al 100%, digamos. Dice, todas estas corrientes epistemológicas han tenido su protagonismo en la historia de la filosofía y han influido en cómo comprendemos el conocimiento y su relación con la realidad. Siguiente. Y eso es todo. Bueno, con respecto a la percepción como fuente de conocimiento, en el ámbito filosófico, la percepción se refiere a la aprehensión directa de la realidad a través de los sentidos y la experiencia sensitiva. Es un tema de interés en la epistemología
y la rama de la filosofía que ocupa el conocimiento humano, ya que plantea cuestiones sobre cómo adquirimos y validamos conocimiento basado en nuestras percepciones. Es ahí cuando hacemos un comentario, o sea, cuando charlamos decimos, bueno, depende de tu percepción. Entonces, nosotros tomamos la conversación de acuerdo a la percepción de cada uno. Por eso hablamos de esa forma a veces, ¿verdad? Cuando no queremos discutir. Entonces, la teoría de la percepción. O sea, hay varias teorías que hablan sobre la percepción. Por ejemplo, la teoría directa o ecológica, que es una teoría que fue propuesta por James Gibson, ¿verdad? Que sostiene que justamente la percepción es un proceso directo que implica una interacción entre el observador y su entorno. Entonces, es cómo percibimos la información que hay en el ambiente. Después tenemos la teoría inferencia percibida, o sea, sería la percepción bayesiana, que está basada también en la idea de Helmholtz y se desarrolla por Richard Gregory. Podemos decir que la percepción percibida es un punto de vista del proceso activo y constructivo que se utiliza como información incompleta para formar una representación mental de lo que es nuestro mundo externo. Después tenemos la teoría a ver si me, Gestalt, que también está desarrollada por el psicólogo Max Wegener. Y hay otros filósofos ahí que después le vamos a pasar también el material. Como son tres filósofos, son Max Wegener, Kurt Kafka y Wolfgang Kohler. Creo que son alemanes, ¿vale? Los apellidos, pero bueno. Que justamente enfatiza la organización y la estructura inherente de la experiencia perceptual. Después tenemos la teoría del reconocimiento de los patrones, que está enfocada en el cerebro, que procesa y reconoce patrones visuales y complejos. Justamente decimos a veces en las conversaciones, tenés que cambiar tu patrón de pensamiento, ¿verdad? Entonces ahí donde justamente hay que ordenarnos, como dicen. Esos son lenguajes urbanos que usamos, ¿verdad? Después está la teoría de la percepción constructiva, que es la perspectiva que se centra en cómo el cerebro construye activamente la realidad perceptual a partir de una información sensorial y un conocimiento previo. Y después tenemos la teoría de la selección atencional, que sería una teoría que se concentra más bien en la atención de los estímulos que afectan nuestra percepción. La relación entre percepción y conocimiento. Los sentidos proporcionan una base para el conocimiento, pero no garantiza que la información sea verdadera o precisa. En este punto donde entra en juego la teoría del conocimiento. Las teorías epistemológicas nos ayudan a determinar cómo justificamos y validamos el conocimiento basado en nuestras percepciones. El problema de la percepción. Descartes justamente dudaba de los sentidos. Muchos otros aún antes que él manifestaban lo mismo. Con esa limitada información de la tecnología en aquel tiempo, era difícil justamente precisar ciertos conceptos. Entonces, en ese apartado se trató de dilucionar cuáles son los mayores problemas de nuestra percepción con respecto a lo que nos rodea. Y ahí entra la naturaleza de la experiencia perceptiva. Entonces, la naturaleza de la experiencia perceptiva se refiere a cómo experimentamos y comprendemos el mundo a través de nuestros sentidos y cómo estas experiencias dan forma a nuestra comprensión de la realidad. Entonces, se puede clasificar de la siguiente manera. Tenemos que no leo bien. Carácter subjetivo, el multisensorial, el constructivismo, la construcción del yo y la realidad y los sesgos y limitaciones. Bueno, cuando hablamos de
las limitaciones y los sesgos de la percepción, tenemos que tener en cuenta que son aspectos importantes que afectan cómo percibimos e interpretamos la realidad. Estos elementos pueden influir en la percepción y objetividad de nuestras percepciones y pueden llevarnos a interpretar la información de manera sesgada o distorsionada. Tenemos que tener en cuenta que para esto tenemos algunos puntos de referencia, como los sesgos cognitivos, que son patrones sistemáticos de pensamientos que pueden distorsionar nuestra percepción y juicio. Por ejemplo, acá podemos incluir la tendencia a favorecer la información que confirma nuestras creencias preexistentes o dar más importancia a eventos recientes o interpretar la información de manera coherente con nuestras expectativas. Después tenemos los sesgos culturales, que son nuestras experiencias y creencias culturales y pueden afectar cómo interpretamos la información y percibimos el mundo. Después tenemos los efectos de contexto, que pueden ser influenciados por el contexto en el que se presentan los estímulos. O sea, nuestras percepciones pueden estar influenciadas por estos sesgos. Por ejemplo, un mismo estímulo, pueden ser interpretados de manera diferente dependiendo del entorno o del contexto en el que se realizan. Luego tenemos la percepción selectiva, que sería nuestra atención y percepción, pueden estar sesgadas hacia ciertos estímulos o características del entorno, mientras podemos dejar de lado otros. Después tenemos las ilusiones perceptivas, que son fenómenos en los que nuestras percepciones no se corresponden con la realidad objetiva. Estas ilusiones pueden deberse muchas veces a la forma en que nuestro cerebro procesa y organiza la información sensorial. Tenemos también los prejuicios y estereotipos, es decir, nuestra percepción puede estar influenciada por prejuicios o estereotipos que pueden llevar a interpretaciones erróneas o discriminación basada en características como el género, la raza, la edad, etc. Luego tenemos la distinción entre apariencia y realidad. Tenemos que recordar que la apariencia y la realidad son conceptos filosóficos que se refieren a la diferencia entre cómo percibimos o experimentamos las cosas. Esta distinción siempre ha sido un tema central en la filosofía y ha sido abordada por diferentes pensadores. Por ejemplo, decíamos que acá teníamos diferentes pensadores que opinan sobre eso. En la filosofía clásica, por ejemplo, Platón sostenía que el mundo sensible que percibimos a través de los sentidos es solo una copia imperfecta de un mundo de ideas o formas enteras o inmutables, es decir, que representan la realidad verdadera. Según Platón, la apariencia es engañosa y solo el mundo de las ideas es real. Luego teníamos también a Aristóteles, siempre dentro de la filosofía clásica, que argumentaba que la realidad se encuentra en el mundo sensible y que nuestras percepciones proporcionan un conocimiento genuino de la realidad. Según Aristóteles, la apariencia es válida y puede ser una fuente confiable de conocimiento. Ya en la filosofía moderna, el filósofo y matemático René Descartes abordó la distinción entre apariencia y realidad al plantear el problema del escepticismo. Descartes argumentó que debido a que nuestras percepciones pueden ser engañosas, no podemos estar seguros de que si lo que percibimos es real o es solo una ilusión generada por un engañoso demonio. Sin embargo, llegó al famoso pienso, luego existo, ¿verdad? Que fue su frase más famosa, argumentando que al menos la existencia del pensamiento es indudable. Dentro de la filosofía contemporánea, le tenemos a Ludwig
y Martin Heidegger, que cuestionaron cómo podemos estar seguros de que nuestras palabras y percepciones corresponden a la realidad objetiva y plantearon problemas sobre el lenguaje y la representación. Luego tenemos la parte epistemología de la percepción. La epistemología de la percepción, como podríamos definirla, es una rama de la filosofía que se centra en el estudio del conocimiento que obtenemos a través de nuestros sentidos y la naturaleza de nuestras experiencias perceptivas. Su objetivo principal es examinar cómo adquirimos conocimiento sobre el mundo a través de la percepción y cómo justificamos o validamos dicho conocimiento. Tenemos que tener en cuenta que varios son, tenemos algunas, perdón, se me fue la palabra, algunas consideraciones que tener en cuenta aquí. Por ejemplo, la fiabilidad de las percepciones, de que nos habla de que la percepción es una fuente importante de información sobre el mundo. Nuestros sentidos nos permiten tomar conciencia de nuestro entorno, reconocer objetos, interpretar situaciones y tomar decisiones. Luego tenemos las limitaciones y los sesgos. Nuestras percepciones pueden estar sujetas a limitaciones y sesgos. Los sesgos cognitivos, culturales o emocionales pueden afectar cómo interpretamos la información y pueden llevarnos a conclusiones erróneas o distorsionadas de la realidad. Luego tenemos las ilusiones y engaños. Las ilusiones perceptivas son ejemplos concretos de cómo nuestras percepciones pueden engañarnos y no reflejar la realidad objetiva. Por ejemplo, dentro de las ilusiones ópticas, pueden hacernos percibir cosas que no existen o distorsionar las apariencias de objetos reales. La validación empírica, para determinar si nuestras percepciones son verdaderas o no, generalmente se busca una validación empírica, la comparación de nuestras percepciones con múltiples fuentes de información o con percepciones de otras personas pueden ayudarnos a determinar si nuestras creencias son consistentes con la realidad. Luego tenemos las percepciones subjetivas, que nos dice que la naturaleza subjetiva de una percepción significa que cada individuo percibe el mundo de manera única. Esto puede llevar a que dos personas puedan tener diferentes percepciones de un mismo evento o estímulo. En síntesis, podemos decir que la relación entre percepción y la verdad es compleja y está influenciada por factores como la fiabilidad de nuestras percepciones, las limitaciones y sesgos, la presencia de ilusiones perceptivas o la validación empírica. Si bien esta percepción es una valiosa fuente de conocimiento sobre el mundo, también puede ser necesario complementarla con otras fuentes de información y utilizar un enfoque crítico y reflexivo para determinar la verdad de nuestras percepciones. Buenas. Respecto a los criterios de justificación en la percepción, esto se refiere a los estándares o fundamentos que utilizamos para validar o respaldar nuestras creencias y conocimientos. Estos criterios son esenciales para determinar la fiabilidad y confiabilidad de nuestras percepciones. Tenemos a la coherencia, que se refiere a la consistencia entre nuestras percepciones y otras creencias que ya tenemos. La correspondencia, que implica que nuestras percepciones se ajustan a la realidad objetiva. La consistencia interpersonal, que se refiere a que nuestras percepciones son compartidas y validadas por otras personas. O sea, varias personas perciben lo mismo o llegan a conclusiones similares sobre un estímulo o un evento o un hecho. Respecto a la confiabilidad del sentido, esto se refiere a la credibilidad y precisión de nuestros sentidos. Y respecto al contexto y consistencia sensorial, se refiere a si la información concuerda con el contexto y con lo que recibimos de varios sentidos. Esto refuerza la justificación de nuestras creencias perceptivas.
Ahora, respecto a la fiabilidad de los sentidos como fuente de conocimiento, sabemos que los sentidos son una vía fundamental para adquirir información sobre el mundo que nos rodea. Entonces, a pesar de su importancia, existen cuestionamientos sobre su fiabilidad como fuente exclusiva de conocimiento. Y algunos puntos que podemos considerar o debemos de considerar son justamente esto, la precisión y confiabilidad, y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las veces nuestras percepciones nos proporcionan una representación adecuada y útil de la realidad. Respecto a las limitaciones sensoriales, nuestros sentidos tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, la visión humana puede ser engañada por ilusiones ópticas y nuestro sentido del olfato está menos desarrollado que en otros animales. También la interpretación de la información sensorial puede estar influenciada por factores como el conocimiento previo, creencias, expectativas, etc. La combinación de información de varios sentidos también puede mejorar la fiabilidad de la percepción. Debemos de tener en cuenta también que el contexto y la experiencia previa puede afectar cómo interpretamos y comprendemos la información sensorial. La familiaridad con ciertos estímulos puede influir en la percepción y el reconocimiento de los objetos. La percepción y la construcción del conocimiento científico. Vamos ya más hacia la epistemología del conocimiento científico. En la ciencia, los sentidos juegan un papel preponderante, son la primera fuente de información a la que accedemos en un proceso de recopilación de datos, pero también sabemos que tiene sus limitaciones. En este apartado vamos a estar analizando la importancia y los límites de la percepción en la construcción del conocimiento científico. La percepción y el método científico. Sabemos que es una de las principales fuentes de información que los científicos utilizan para obtener datos a través de los sentidos, percibimos. Y su importancia en el método científico radica en varios aspectos claves. En la observación de fenómenos, la percepción permite a los científicos observar y registrar directamente los fenómenos naturales. En la generación de hipótesis, la percepción puede ser el punto de partida para generar hipótesis científicas. Al observar patrones o anomalías en los datos sensoriales, los científicos pueden formular preguntas y conjeturas sobre las relaciones causales entre variables o sobre la naturaleza de los fenómenos. En la validación de modelos y teorías, los datos perceptivos pueden ser utilizados para validar y refinar modelos científicos y teorías. Las observaciones que coinciden con las predicciones de una teoría respaldan su validez, mientras que las que discrepan pueden llevar a ajustes o cambios en el modelo científico. En la recopilación de datos, a través de los sentidos, la percepción proporciona datos empíricos fundamentales para el proceso de la investigación científica. También es importante en la experimentación y verificación. Es esencial para la ejecución y verificación de experimentos y en el descubrimiento de nuevos fenómenos. La percepción también puede desempeñar un papel en este descubrimiento de nuevos fenómenos o en la identificación de patrones inesperados que pueden llevar a nuevas áreas de investigación científica. También tiene influencia la percepción en la interpretación de los datos. Es el filtro a través del cual recibimos y procesamos la información del mundo que nos rodea, y puede verse influenciada por varios factores perceptivos y cognitivos que pueden influir en la interpretación de los datos. Estos son los sesgos perceptivos, los sesgos cognitivos, culturales. También las expectativas y creencias previas que tengamos influyen en cómo interpretamos estos datos. La atención selectiva, que puede influir en aspectos de datos que notamos y otros que ignoramos. El contexto e interpretación de datos. La interpretación puede cambiar dependiendo del marco de referencia o la información adicional proporcionada. La percepción multisensorial, la combinación de datos, la combinación de información de percepción, por ejemplo, la presentación visual y auditiva de datos puede llevar a diferentes interpretaciones en comparación con solo una presentación visual.
Las ilusiones perceptivas afectan, los efectos emocionales también afectan en cómo interpretamos los datos que percibimos. Límite de la percepción en la investigación científica. Los límites de la percepción en la investigación científica se refieren a las restricciones y desafíos que enfrentan los científicos al utilizar la percepción como una fuente de información y herramientas para obtener datos. Algunos de los límites son sesgos y distorsiones. La percepción está sujeta a los sesgos cognitivos y distorsiones que pueden afectar la objetividad de los datos recopilados. Limitaciones y limitaciones sensoriales. Los sentidos humanos tienen ciertas restricciones, ciertas limitaciones, como por ejemplo nuestra visión es limitada a veces y en algunos. La percepción sensorial, que también puede influir en los aspectos de un fenómeno o un conjunto de datos notados y cuales algunos ignoran, ¿verdad? La complejidad de los fenómenos. Algunos fenómenos en la naturaleza pueden ser complejos y diferenciados. La medición objetiva. En algunas situaciones la percepción humana no puede proporcionar mediciones objetivas y precisas. La incapacidad de observación, lo microscópico o macroscópico. La percepción humana tiene limitaciones en la observación de objetos extremadamente pequeños, por ejemplo, ¿verdad? Las experiencias anómalas, algunas experiencias anómalas o fenómenos raros pueden ser difíciles de explicar o de comprender también. Críticas a la fiabilidad de la percepción. La fiabilidad de la percepción se encuentra bajo la lupa constante, pues existen varios aspectos que pueden distorsionarlos. Vamos a tomar algunos aspectos que son distorsionados, como ya veníamos hablando de los sesgos y distorsiones. La percepción se encuentra sujeta a posibles distorsiones de los sentidos por su propia limitación. Ilusiones perceptivas. Al mirar fijamente en distintos, nos muestra, como decía el compañero, como una lupa, ¿verdad? Vemos distinto a lo que estamos percibiendo. La ambigüedad e interpretación subjetiva. Algunos sentidos pueden ser ambiguos, por lo que pueden ser interpretados de diferentes maneras. Efectos del contexto. La percepción puede estar influida por el contexto en donde nos encontramos, las personas, los colores. Entonces puede estar sujeto a ese contexto en donde nos encontramos. Otro punto, limitaciones sensoriales. Cada sentido humano tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, como ya dijimos, la vista, el oído, el olfato, todos tienen limitaciones. Falta de conciencia de conciencia de los detalles. Cuando, por ejemplo, sucede un accidente por alta velocidad.
la influencia de los prejuicios y la cultura de la percepción. Está más claro que los prejuicios influyen de manera muy negativa en cualquier tipo de investigación, pues no es necesariamente que esta sea científica, sino que una investigación personal también. La cultura de la percepción se podría decir que es innata, si bien es algo normal en todas las culturas, en Paraguay está aún más profundamente arraigada. Relación entre percepción y conocimiento. Los debates con respecto a este tema son amplios, pero siguiendo con nuestra línea de información, podemos tomar lo siguiente. Percepción y justificación del conocimiento. Se pone en tela de juicio cómo la percepción afecta a nuestros conocimientos y creencias. La percepción y realidad objetiva. Realmente nuestra percepción puede reflejar la realidad. Existe una realidad objetiva más allá de nuestras percepciones. La percepción y sesgo cognitivo. ¿Hasta qué punto nuestros conocimientos pueden limitar la búsqueda e investigación de nuevas informaciones? Cómo nuestra cultura influye en lo que queremos investigar y lo que no. La percepción multisensorial que también fidedigna, no me sale la palabra, es la información que se encuentra bajo varios tipos de percepciones, con lo que ya veníamos viendo, ¿verdad? Como por ejemplo, en un incendio, el calor, el humo, la luz, todo lo que percibimos. Y cerramos la relación entre la percepción y conocimiento tiene larga data en la filosofía y se ha constituido en un tema recurrente por ser parte del sistema de aprehensión de datos que son la base de la investigación científica. La epistemología de la percepción busca entender el proceso de transformación, los estímulos e informaciones Bien, ¿alguna pregunta que surja por ahí? Para el grupo. Parece que se fueron todos ya.
Bien, volvemos a nuestro tema. Yo no tengo preguntas tampoco. Está bien, excelente exposición, por cierto. Y bueno, vamos a seguir adelante. El trabajo entonces se envía ahí donde dice envío del trabajo y ya está todo finiquitado. De hecho que ya se envió, un trabajo ya fue enviado, sí, más que el otro. Bien, vuelvo a el tema de diapositiva de Larry Laudan. Bien, Larry Laudan, filósofo norteamericano que aún vive, por cierto, no le llevó la pandemia. Datos biográficos y obra. Nació en Austin, Texas, 1941. Se licenció en física en la Universidad de Kansas. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Princeton. Ha sido profesor de varias universidades americanas, entre ellas tenemos ahí Cornell, Pittsburgh, Hawaii, e inglesas, Londres, Cambridge y también en la UNAM de México, en algunas ocasiones. Trabajó como tutor, tenemos ahí profesor de filosofía de la física y otras cuestiones, profesor asociado de historia. El progreso y sus problemas, la obra de Larry Laudan. Tradiciones de investigación. El aporte principal de Laudan justamente consistió en centrar los análisis epistemológicos y metodológicos en el progreso y no tanto en la razón. ¿En qué sentido? No es que sea irracionalista, es racionalista, pero no es un racionalista convencido en ese sentido. Porque si uno le da la razón, o sea, sostiene que una teoría es racional, meramente racional, entonces pecaría de que es lo único válido. Tampoco han llegado al extremo de Feyerabend que vimos recién. Es un poquitito más mesurado su relativismo, porque él mismo se considera relativista y pragmático en ese sentido. Entonces está ahí en el medio entre Feyerabend y Popper, por decir. Pero por supuesto que critica a ambos, defendiendo que una teoría o tradición de investigación. El término tradición de investigación en el lenguaje de Laudan significa comunidad científica, al igual que paradigmas para Kuhn o programas de investigación para Lakatos. O sea, significa lo mismo, a pesar de que le da una connotación distinta. Tradición de investigación, comunidad científica, forma de hacer ciencia, una forma particular de hacer ciencia de una ciencia. Dentro de una ciencia, varias comunidades científicas. Y no tan cerrada, por supuesto, como sostiene Lakatos o como también lo sostiene el propio Thomas Kuhn. Pero sin llegar al extremo de decir que son irracionales. Son racionales en cuanto van resolviendo los problemas del hombre en ese sentido. Para Larry Laudan, el problema justamente se resuelve concibiendo a la ciencia como tal, como el ejercicio de resolver problemas. El objetivo de la ciencia para Laudan, y actualmente lo consideramos de esa forma, es la resolución de los problemas del hombre en su contexto y situación. Y dice más que un ejercicio de expansión del conocimiento, o de aproximación a la verdad, como decía Popper. Entonces, es la resolución simple de los problemas que
suscitan en el ámbito del hombre, o sea, en el ámbito de la ciencia, en el hombre, los problemas prácticos, pragmáticos, situacionales, contextuales del hombre. Entonces, esos son los problemas que deben resolver la ciencia normal, por decir, en un lenguaje cuñano. Entonces, no tanto la acumulación de conocimiento o la búsqueda de la aproximación a la verdad como la verosimilitud de Popper, sino la resolución de los problemas. Larry Laudan llama tradiciones de investigación, lo que mencionaba recién, a lo que Kuhn denomina paradigmas y Lakatos denomina programas de investigación científica, lo que el Círculo de Viena también sostenía como comunidad científica. Una tradición de investigación, una comunidad científica, es un conjunto de supuestos generales acerca de las entidades y procesos de un ámbito de estudio, o sea, de una comunidad científica. ¿Cómo hace ciencia una comunidad científica? Y acerca de los métodos apropiados que se deben utilizar para investigar los problemas y construir las teorías justamente de ese dominio, pero no solamente de ese dominio. Al principio, en el modelo jerárquico de Laudan, eso sostuvo de que de las teorías que mejor explican la realidad son superiores a otras, pero después cambia esa postura. Justamente en la tesis del profe magíster Eladio Bogado, sostiene y hace un análisis del pensamiento del laudaniano, dividiéndolo en dos: Laudan 1 en cuanto al modelo jerárquico, de que hay teorías que son superiores, las que explican mejor la realidad. Pero en su segunda versión, y aprobado justamente por el propio Laudan, correspondiente al modelo reticular, de que no existen teorías superiores, solamente existen teorías adecuadas a contextos. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que cualquier teoría, método o ley que se pueda aplicar a un contexto con tal de resolver un problema suscitado es válido. Y eso se puede incluso mezclar teorías, métodos de distintas tradiciones de investigación para atacar un problema y resolverlo. Entonces, una teoría no es superior a otra, salvo que resuelva un problema que acaece. Si resuelve el problema, entonces es válida y es racional, pero no lo es en base a otro contexto. Ejemplo, una teoría brasileña, por decir, en el ámbito pedagógico, que resulta en su país, no precisamente va a resultar en este país. Pero puede que un método utilizado en una comunidad científica de ese país sea válido para nuestra realidad. Entonces, sostiene que todo debe ser contextual en el modelo reticular. Se pueden combinar teorías, métodos y leyes de distintas tradiciones de investigación con tal de resolver los problemas que acaecen en un contexto determinado y no para todos los contextos. Las tradiciones de investigación existen en toda disciplina, aunque aquellas no se aceptan fácilmente como disciplinas científicas. Va un poquitito tendiendo en el sentido de Feyerabend, sí, de Paul Feyerabend que vimos recién, pero por supuesto que no va a profundizar. Nada más, no, sostiene que no podemos rechazar las teorías porque no conjugan con nuestro pensamiento o nuestra tradición de investigación. Dependiendo de la realidad y si puede aplicarse y si va a responder a esa realidad o a ese problema, entonces puede ser aplicable. Por eso es que se declara un relativista laxo, no tan fácil, pero tampoco tan duro. Además, es claro que cada tradición de investigación establece características de su propio conocimiento, incluyendo si es o no conocimiento demostrado. Laudan se muestra escéptico ante la idea de que los paradigmas sean tan solo científicos y ante la idea de que la ciencia tenga fronteras precisas.
¿A qué nos lleva esto? A la crítica hacia Thomas Kuhn, que sostiene que los paradigmas son inconmensurables entre sí, además de sostener que un paradigma que desplaza a otro paradigma muchas veces no lo hace de forma plena, como el holismo epistemológico que sostiene Thomas Kuhn. Ese paradigma puede aún ser dado y ese traspaso de un paradigma a otro puede darse de forma gradual. De hecho que para Laudan siempre se da de forma gradual y no de manera holista como sostiene Thomas Kuhn. Para Laudan, el objetivo de la ciencia, y ya lo dije en varias ocasiones, el objetivo de la ciencia, ¿cuál es? Pregunto, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? Es exactamente resolver problemas propios, resolver problemas. Por supuesto que generando conocimiento científico, y ese conocimiento científico que genera son las teorías, que responden a los problemas. ¿Por qué se elaboran teorías? Para resolver los problemas que acaecen al hombre. Y el objetivo de la ciencia es justamente eso. Por supuesto que se encuentra con verdades a su paso, que son las teorías y que son los nuevos conocimientos. Pero esos conocimientos son contextuales, nada más sirven para ese contexto. Y capaz que sirva para otros, dependiendo del problema. Entonces, el objetivo de la ciencia para Laudan es resolver los problemas prácticos del hombre en su contexto y situación, dice más. En ese contexto preciso y en esa situación problemática. Entonces, es algo que también aporta para la ciencia y la epistemología actuales. Si una teoría nueva puede hacer todo lo que su predecesor hace y algo más incluso, entonces esa teoría nueva es evidentemente superior. Esto justamente responde al modelo jerárquico del Laudan 1, como dice el profesor Bogado. De hecho que el profesor Eladio Bogado es un filósofo paraguayo, me olvidé mencionar, que vive actualmente en Paraguay, sí, de hecho, y que se especializó en la Universidad de México y conoció a Laudan. Laudan propone que el progreso científico ocurre a través de tradiciones de investigación, a través de los programas, o mejor dicho, tradiciones de investigación, se van desarrollando justamente, se va desarrollando la ciencia, a medida que va respondiendo los problemas del hombre. Cuando una tradición de investigación es más adecuada, ¿cuándo una tradición de investigación es más adecuada a otra? Y la respuesta ya se viene. Una tradición de investigación es más adecuada que otra si el conjunto de teorías que en un mismo momento dado la caracterizan es más adecuada a las teorías que componen esa tradición rival. Puede que yo utilice teorías de otras tradiciones de investigación, pero si en el momento es más adecuada para una realidad determinada, entonces la utilizo. No la desprecio. Es más, no podemos despreciar las teorías. En cualquier momento se las puede utilizar. Y no hablo solamente de las teorías, sino también de los métodos y leyes. Blas. Bueno, dale, pensé que era una pregunta. Pueden preguntar, ¿eh? Bien, seguimos. Los problemas son para Laudan el punto central del pensamiento científico y las teorías son el resultado final, que responden a esos problemas. La labor del científico se inicia cuando suscita un problema. El rol de la ciencia y el objetivo de la misma, es justamente resolver esos problemas a través de las teorías que va produciendo su método. Entonces, esas teorías son el resultado final que van respondiendo a las realidades.
anomalías, al igual que Kuhn. Laudan acepta que las anomalías son importantes, pero siempre existirán las anomalías. No siempre las teorías van a explicar plenamente una realidad. Siempre hay algo que no responde totalmente. Podemos llamarle el grado de imperfección o grado de error de toda teoría, ya que sabemos que ninguna teoría es perfecta. Entiende que el surgimiento de una anomalía produce dudas respecto a que la teoría puede que no sea tanto, ¿verdad? Pero tampoco nos da motivos para abandonarla. Igual responde. Esto también va a dar relevancia con respecto a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn también nos dice que dejemos esa anomalía. Lo que dice es guardarla e ir sumando a la serie de defectos que posee ese paradigma. Las tradiciones de investigación son progresivas y resuelven eficazmente los problemas empíricos y conceptuales y se superan sus respectivas anomalías. De esa manera. Entre Laudan y Lakatos, por supuesto que hay algo siempre importante, pero también hay discrepancias. Lakatos sostiene que los programas de investigación o paradigmas poseen un núcleo rígido. Lakatos, recuerden, lo que lo hace ser un epistemólogo dogmático. ¿Por qué? Porque el núcleo central es invariable, es infalsable, como dice Lakatos. ¿Qué nos dice Laudan? Laudan afirma que tanto las teorías que constituyen una tradición de investigación como algunos de sus elementos básicos nucleares van cambiando con el tiempo. Tampoco es infalsable, puede ir cambiando. Sostiene que sí, va a seguir siempre en un mismo sentido, pero pueden variar, sin que eso implique realmente una nueva tradición de investigación. Laudan sostiene que Lakatos se limita a reconocer la progresividad de un programa, ¿sí? Cuando éste ha logrado un incremento en su contenido empírico, pero solamente en cuanto a lo empírico. Según Laudan, Lakatos ignora y no considera cómo importante es o cuál importante es el crecimiento o incremento del contenido conceptual. En sus propias palabras dice: su concepción de progreso es exclusivamente empírica. Las únicas modificaciones progresivas en una teoría son aquellas que incrementan el enfoque de su contenido empírico. Bien, hasta ahí entonces el pensamiento de Laudan, que podemos resumir en cuanto a el objetivo de la ciencia, cuál es la resolución de los problemas en su contexto y situación. Otra cuestión también es que las teorías pueden ser combinadas entre sí para resolver un problema, porque la ciencia justamente se enfoca en la resolución de los problemas. La ciencia normal, en un lenguaje kuhniano, parte de los problemas y termina con las nuevas teorías, o las teorías que mejor responden a ese contexto. Bien. Yo tengo una última diapositiva que se refiere justamente a una síntesis Sí, una síntesis de la epistemología, entonces, brevemente. Esto lo vimos en cuanto al pensamiento de Lakatos. Dice: características de la ciencia es normativa, es descriptiva e interpretativa. Te dice cómo hacer, describe el fenómeno e interpreta la realidad. Los problemas de la ciencia, la racionalidad y el cambio.
¿Es racional la ciencia y cómo se dan los cambios? Los problemas pasan por tres momentos, como decíamos vez pasada, en el pensamiento lacaniano. La ciencia se articula de tres formas: las teorías, los métodos y las metas. O metas o fines. El círculo de Viena, tenemos la axiología del conocimiento científico, vemos lo científico de lo no científico, la toma de la ciencia como un problema, la verificabilidad, y expulsa a la metafísica de la ciencia. También se habla de criterios de significado del lenguaje en cuanto al problema del lenguaje. Lo racional para la ciencia es lo verificable y los cambios se dan por convención de las tradiciones científicas. Se habla de la verificabilidad. Gastón Bachelard toma la ciencia como la lucha por destruir obstáculos. ¿Y cuál es el obstáculo principal? El obstáculo principal es la opinión, o sea, en cuanto a los prejuicios que posee el científico. Es la opinión el obstáculo principal. El epistemólogo debe ser normativo, nos dice también Bachelard. Los obstáculos son las barreras que impiden el desarrollo del conocimiento científico. El ejemplo es la opinión. ¿Es racional la ciencia? Para Bachelard, sí, es racional en la medida en que supera los obstáculos. ¿Cómo se producen los cambios? A través de la superación de los obstáculos. Popper sostiene que un falsacionismo ingenuo en comparación con el de Lakatos, que él mismo sostiene que es uno sofisticado. La ciencia se presenta como un conjunto de hipótesis. Todo en la ciencia debe ser falsado. Hipótesis, teorías, métodos y leyes. De las teorías falsadas surge la verosimilitud, que es la aproximación a la verdad absoluta. Sostiene la verosimilitud, que es la búsqueda constante de la verdad y la aproximación a la misma. ¿Es racional la ciencia? Sí, es racional en la medida en que se aproxima más a la verdad. ¿Cómo se producen los cambios? Los cambios son constantes, pues todo es falsable. Y una crítica a Popper que nos dice hasta qué punto puede falsarse una hipótesis. Además existe una verdad, no existe una verdad absoluta o causa final o una esfinge en la ciencia. No existe. ¿Está de acuerdo con el círculo de Viena? No, porque rechaza la verificabilidad y la axiomatización de la ciencia, o sea, el de categorizar a las ciencias de las pseudociencias. Él dice presciencia, dice. ¿En qué sentido? De que esa pseudociencia del círculo de Viena es una presciencia. Puede de repente un principio, una teoría o una pseudociencia llegar a ser ciencia. Ejemplo, la ufología. Ejemplo, puede que en cualquier momento aparezca un extraterrestre y sea ya científico, ¿verdad? Porque su objeto de estudio va a existir. Ejemplo nada más, un ejemplo alocado, de Estados Unidos, por cierto. Imre Lakatos, 1934, fue discípulo de Popper, dice, sostiene el PIC, Programa de Investigación Científica, a través de las disputas de dichos programas de investigación, entonces donde una escuela avanza y la otra se degenera. Dos o más escuelas similares tratan de resolver un mismo problema, permaneciendo siempre el núcleo central. Seguramente se recuerda. El núcleo central es intocable. Núcleo central o matriz disciplinar, o también le llamábamos teoría sustantiva, que está ahí escrito. Y rodeado de un cinturón protector de hipótesis, que sí se pueden desechar si pierden una batalla, pero también se puede revitalizar y volver al campo de batalla en cualquier momento. Sostiene una heurística positiva que nos guía el camino correcto que debemos seguir para investigar, y la heurística negativa que sostiene que no se puede rechazar ni modificar el núcleo central. Por lo tanto, se considera una epistemología normativa. Para Lakatos, ¿es racional la ciencia? Sí, es racional en la medida en que se producen los PIC progresistas. ¿Cómo se producen los cambios en la ciencia? A través de las competencias de los PIC, donde uno se degenera y la otra progresa.
Una crítica, siendo el núcleo central inamovible, se puede caer en un dogmatismo, ¿sí? Y tampoco no establece un límite temporal para determinar cuándo un PIC triunfa y cuándo pierde. Thomas Kuhn, tratar de resumir un poquitito, habla de la revolución científica que se da en el cambio de paradigmas, cuando un paradigma supera a otro paradigma. ¿En qué consiste paradigma? Nosotros dimos 3 acepciones de paradigmas la vez pasada. Uno en cuanto a la ideología en un sentido muy amplio, otro en cuanto a comunidad científica y por último como núcleo central. Los 3 conceptos sobre el término paradigma. Enigmas o anomalías, cuando la ciencia no puede a través de su teoría sustantiva resolver ciertos problemas suscitados. Y la crisis, cuando ya no hay caso. Estaban juntando las anomalías en una bolsa y de repente explotaron. Entonces es momento de buscar un nuevo paradigma. La ciencia normal, en el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? En la resolución de los problemas, sin ningún problema, sigue hasta que llega la crisis. La conversión y educación y reeducación, los científicos de un paradigma se deben reeducar al siguiente paradigma. La inconmensurabilidad con respecto a la comparación entre 2 paradigmas es imposible. Es imposible, ya sea en cuanto a los conceptos, teorías y métodos. Los cambios se dan por revoluciones. Bien. El siguiente filósofo, Paul Feyerabend, todo tipo de conocimiento es válido para la ciencia. Si produce conocimiento, decíamos. La ciencia es una ideología más, así como las ideologías políticas y filosóficas, o al igual que la religión, según Feyerabend. No existe la racionalidad, ya nos dice de entrada, pues no existe un método válido para toda la ciencia. Su pensamiento se denomina anarquismo epistemológico, su principio del todo vale para la ciencia si resuelve los problemas del hombre y produce conocimiento, lo que se denomina el principio de proliferación de teorías. La proliferación consiste en la invención y elaboración de teorías. ¿Alguien está ingresando hoy? De teorías con relación a los puntos de vista aceptados. La contrarregla, su obra, dice, hay circunstancias en las cuales resulta aconsejable introducir, elaborar y defender hipótesis que contradigan los resultados experimentales. Se anima a decir esto. Es más o menos comparar, irte al médico científico no te resuelve el problema, e irte a un curandero, no sé, un médico iñana, y te resuelve el problema. Con tal de que te resuelva el problema. No sé, se va y mira tu orina ahí, analiza a ojímetro, ¿verdad? Y te da una receta y te cura. Mira vos, che, mágicamente. Ups, eso no lo sabía, ¿eh? En serio, no lo sabía. Y qué gusto tiene, iba a preguntar. Bueno, seguimos. La inconmensurabilidad, al igual que su amigo Thomas Kuhn, entonces, los paradigmas no se pueden comparar, solamente desde dentro. El dadaísmo, ya hablamos de esto, que es la postura sería en el lenguaje husserliano el epoché, el callarse, porque no hay sentido ahí, no hay sentido. En el arte, surge en el arte, por cierto. ¿Es racional la ciencia? No, porque todo tipo de práctica científica o no, ¿verdad?, es válido si produce conocimientos. Todos pueden hacer ciencia. ¿Cómo se dan los cambios en la ciencia? Los cambios se dan de manera holista y simultáneo y pleno también, al igual que Thomas Kuhn. El que niega esto es justamente Laudan, que dice que los cambios se dan de forma gradual. Y después le tenemos a nuestro querido Larry Laudan, que pensé que tenía un vape en la mano. Parece que una escoba. No, es una pipa. Es una pipa. No es un pod o un vape. Es una pipa. La pipa de la paz. Por cierto, Larry Laudan vive aún. Reitero, ya dije. Bueno, le vemos ahí. Dice,
el modelo reticular. ¿Qué es el enfoque reticular? Dice que los métodos disponibles en la investigación como una herramienta para evaluar la viabilidad de las metas cognitivas propuestas. Es válido un método, que una teoría o una ley de una determinada tradición de investigación puede ser válido en otra tradición si es que resuelve un problema, sin problema. Bueno, bien, dije que iba a ser breve. Parece que hoy nuestro tiempo se acortó. Yo no preví el tema del grupo que iba a exponer, que por supuesto que me pidieron con tiempo, pero todo bien. Llegamos a tiempo, falta todavía 10 minutos para cumplir 2 horas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Sí, entiendo. Y yo creo que hay que hacerlo de... Sí, de hecho que todos los pedagogos tienen una epistemología. ¿Qué es la epistemología? La teoría que utilizan ellos justamente para hacer ciencia. Esa es la epistemología. La teoría que utiliza el científico para hacer ciencia. En cuanto a Rousseau, por ejemplo, ¿cuál sería su teoría? Y justamente el desarrollo espontáneo del niño. Se van enfocando así. Eh, Eso depende de ustedes. Cada grupo va a elegir, sí. Podían asirse de ello. Entiendo, sí. Exactamente, sí. Y sí, perfecto. Y yo creo que no hay que complicarlo tanto, hay que hacerlo de forma básica, ¿verdad? Y hacerlo un poquitito más entretenido, porque si es muy larga la exposición, de repente es como que todo el mundo se calla, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo un poquitito eh, más de forma creativa, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Y más breve, por cierto. Por sobre todo más breve. Son muchos grupos y no tenemos tanto tiempo. Yo estoy pensando realizarlo el viernes a la noche y si restan grupos, hacerlo sábado. El límite del tiempo yo creo que serían de media hora máximo. No tendría que pasar media hora. Incluso menos, ¿verdad? Pero yo creo que con media hora llegamos a tiempo. Entonces, insto para que esas dos cuestiones, ¿verdad? Que sean más creativas y también, por sobre todo, limitar el tiempo, hacerlo más breve, más simple, pero más agradable. Con eso no digo que no me haya agradado la exposición anterior, no. Excelente exposición, excelente exposición. Bien, ¿alguna otra pregunta? Blas, te escucho, Blas. Sí, sí, un solo integrante del grupo y en la portada por supuesto que tiene que estar el nombre de cada integrante del grupo. Entonces, para que no haya dudas con respecto a eso. Recuerdo en el módulo anterior que tuve, no, uno envió, pero no envió los nombres, todos los nombres, faltaban integrantes. Entonces, esas cuestiones hay que cuidar un poquitito para que todos figuren en ese material. Sí, porque va a ser muy repetitivo en la corrección. Entonces me facilita mucho el trabajo cuando en un solo trabajo,
están todos los integrantes. Se entiende que va a ser así. ¿Alguna otra duda que exista? No, no, no es nada, no es nada, no es nada. Te cuento una experiencia que tuvimos cuando seguimos la maestría y nos dieron este trabajo. Y nos dieron a leer dos libros de Laudan, recuerdo. Y yo era el único especialista en filosofía en ese grupo. Entonces, sobre quién recae todo. Ah, estaba también una... Sí, dos éramos especialistas en filosofía, la profe Amelia y yo. Y entre los dos otra vez nos reuníamos en casa y tratábamos de leer, era muy difícil, en serio. Y no teníamos internet encima. O sea, teníamos internet, teníamos que irnos a un ciber, no encontrábamos la ilustración, nada encontrábamos en esa época, en el 2001 fue. Entonces, te cuento, fue muy, muy difícil, nos esforzamos muchísimo. ¿Y cómo presentamos? Hicimos una dramatización, recuerdo. Y, y todos presentamos y bueno, pero te cuento que los aplausos no llevó el profe aquí presente, llevó otra persona, que por cierto que nunca reconoció que ante el profesor, ¿verdad? Que ella fue la que no hizo, o sea, que no hizo el trabajo, pero que sí se llevó los créditos. Suele pasar eso, ¿verdad? De repente, suele pasar. Bueno, correcto. Entonces, es nada más para que los compañeros reciban la exposición de una forma un poco más agradable, sí. Perfecto. Listo. Nos vemos entonces. Detengo la grabación, por cierto. ¿Alguna otra pregunta?